Colombia, buenas tardes. Nos complace mucho abrir esta emisión de noticias acá desde el Estadio de Colón de Santa Fe, donde en instantes el equipo de Colombia estará enfrentando a la selección de Bolivia en procura de mantener el primer lugar del grupo para después enfrentar, en caso de que se dé, al mejor tercero de las fases de grupos de la Copa América. Ya se abrieron las puertas del estadio y acaba de llegar el seleccionado colombiano. Un rápido contacto con Oscar Gómez en la planta baja. Adelante, Oscar. Así es, Javier, buenas tardes. Está Elkin Sánchez reconociendo el terreno. También estuvo Falcao García. Javier, este será el partido número 12 entre estas dos selecciones, 3 partidos para Colombia, 3 para Bolivia y 5 empates. Perfecto, entonces ya llegó la selección Colombia, a las 2 de la tarde será el juego, estaremos en esta emisión de noticias entregándoles a todos ustedes los detalles, así que nos vamos con toda la información de Colombia y el mundo. Lucelena y Karen están con ustedes. 1-0 creo que queda ese compromiso, Javi. Karen, ¿su marcador cómo es? 2-1, obviamente a favor de Colombia. Javi, en unos minutos volvemos con usted, muchas gracias. En otras noticias, 18 reclusos de la cárcel Buccelli de Tumaco en Nariño se fugaron tras un atentado con explosivos. Minutos después, las autoridades desactivaron a 1 kilómetro de la cárcel un cilindro bomba que había sido instalado al parecer por las FARC para facilitar la fuga. A la 1 de la mañana se escuchó la primera explosión en la cárcel de Tumaco, Nariño. Según testigos, la detonación generó caos dentro y fuera del centro penitenciario. La explosión fue dura porque yo estaba aquí dormida y me levantó eso porque creí que eran ladrones que se me estaban metiendo. Y cuando siento la balacera que hacían que fa, entonces ¿qué hice? Sentarme al piso, sentarme al pie de una cama y meterme debajo. Con la segunda detonación, 4 reclusos resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad. Aprovechando la confusión y la noche, 18 reclusos se habrían fugado en compañía del guerrillero de las FARC, conocido con el alias de Peluche, que opera en Nariño. Estábamos durmiendo cuando el explosivo de la cárcel de Buccelli, eso sonaba que pron, y se estaban dando plom, y saliendo acá sacó el muchacho y estaba el herido, el preso allá caído. La vía que de Tumaco conduce a Pasto fue bloqueada con cilindros bomba, pero el ejército los desactivó y despejó la carretera. A esta hora el director del IMPEC, general Gustavo Adolfo Ricaurte, entrega un reporte sobre lo ocurrido en la cárcel de Tumaco. Con él se encuentra César Sánchez. César, adelante. Sí, buenas tardes. Pues nos encontramos a esta hora con el general Adolfo Ricaurte, director del IMPEC, quien entrega detalles de la fuga en la cárcel de Tumaco. General, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. ¿Cuál sería la cifra exacta de personas fugadas en esta cárcel? Ya, una vez hecho ya el reconteo de los internos en el penal que queda en Chilví, municipio de Tumaco, hemos llegado a la cifra de 16 hombres, 2 mujeres. Sin embargo, en un trabajo operacional con Armada Nacional y la Policía Nacional se han recapturado 3 personas. Esperamos que con un trabajo que se hace con la personería, con la iglesia, los internos regresen al penal antes de las 72 horas. La Policía Nacional con sus unidades de Policía Judicial nos apoya, obviamente, en el control del área, lo mismo que con Armada Nacional. General, ¿se sabe hasta el momento quiénes serían los responsables de esta fuga masiva? De acuerdo al perfil de los internos, habría que esperar que las investigaciones avancen rápidamente, pero ahí tenemos parte de algunos internos que son de delitos comunes, otros que corresponden a paramilitares y digamos que uno especialmente corresponde a delitos de terrorismo y sedición. General, muchas gracias por estar con nosotros y feliz viaje. Esta es la información que entrega a esta hora el general Ricaurte, quien viajará y quien estará en las próximas horas desde Tumaco. Esta es la información por el momento. César Sánchez, Noticias Caracol. César, gracias. 2 policías fueron asesinados y 3 civiles resultaron heridos por un nuevo ataque de guerrilleros de las FARC en el Cauca. El patrullero Edwin Orozco Castaño y el subintendente Jesús Ramírez patrullaban cerca de la plaza de mercado del municipio de Suárez cuando fueron interceptados por 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta. Según el reporte de las autoridades, Orozco Castaño, de 20 años, era natural de Manizales, Caldas, mientras que el subintendente Ramírez, nacido en el Tambo, Cauca, llevaba 10 años al servicio de la policía. Y en otras noticias, hoy amanecieron militarizados los municipios de Toribío y Corinto en el Cauca tras las explosiones de 2 carros bomba dirigidos contra las estaciones de policía. Además, en las últimas horas se confirmó la muerte de una 4ª víctima de los ataques.
Este video, grabado segundos después de la explosión de un carro bomba contra la estación de policía de Corinto, Cauca, muestra cómo los uniformados que resultaron heridos son sacados del cuartel por sus compañeros y subidos a una tanqueta del ejército. Otros son llevados en camillas hasta el hospital local en medio de la angustia de los habitantes. La población está asustada, ¿no?, por esta cuestión de lo que está pasando, ¿no?, del orden público. Las autoridades locales de ambos municipios y los afectados por las explosiones dicen que esperan con urgencia la ayuda del gobierno nacional. Esos son conflictos que se tienen que ver, pero no hacer daño a la población civil, porque es la que menos tiene que sufrir y la que más sufre. El apoyo pues nunca será suficiente, pero a mí me gustaría que fuera un poco más suficiente. Los ataques fueron rechazados de manera enérgica por líderes indígenas del Cauca. Muestra la capacidad de la guerrilla de atentar contra la población civil de una manera sevicial. Mientras la normalidad llega de manera paulatina a estos municipios del departamento del Cauca, la fuerza pública intensificó los operativos y los puestos de control en diferentes sectores de ambas localidades. Para las fuerzas militares, el guerrillero alias Jaimito es el responsable de los recientes ataques en el Cauca. Con 15 años, en las FARC, es el tercer cabecilla del Frente Sexto que opera en el departamento y que lidera alias el Sargento Pascuas. Uno de los muertos por estos ataques de la guerrilla fue el sargento Luis Alberto Hernández. Noticias Caracol habló con la familia del uniformado en el departamento del Cesar. Desde que se conoció la noticia sobre el ataque de la FARC a Toribío, donde falleció el sargento Luis Alberto Hernández Salazar, a miles de kilómetros de distancia en Valledupar, comenzó la angustia y la zozobra para 2 de sus 4 hijos, quienes residen en esta capital. Carlos Andrés Hernández estuvo hasta hace pocos días al lado de su padre en el Cauca. O sea, yo decidí venirme por lo mismo, porque eso allá es muy caliente. Mi papá decidió mandarme porque él sabía que eso es peligroso, está por allá, y él sabía que decidió, optó por traerme otra vez de vuelta a Valledupar. Estos jóvenes tienen listas sus maletas para trasladarse hasta Popayán, donde será sepultado su padre, pero el drama aumenta al no encontrar pasajes para ir a despedirlo. Por eso hoy lo recuerdan más que todos los días. Una persona sabia, de principios, de valores. Él le inculcó a uno todos los valores posibles y le dio muchos consejos a uno de padre. Mejor no pudo ser. Los miembros de la policía han acompañado a esta familia en estos momentos difíciles y los vecinos los han rodeado de cariño y afecto. Otro ataque de las FARC se registró en Cartagena del Chairá, en Caquetá, en donde guerrilleros dejaron abandonado un caballo con explosivos y lo accionaron al paso de una patrulla del ejército. 2 soldados resultaron heridos. Bueno, la información que tenemos preliminar es que al paso de una patrulla de la Brigada Contraguerrilla número 50, que corresponde a la Brigada Móvil número 6, en jurisdicción de Cartagena del Chairá, accionaron un caballo bomba. Como resultado, 2 soldados heridos. Por condiciones meteorológicas ha sido difícil la evacuación. Es de resaltar que todo indica que lo hizo la compañía Patiño de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC. Las autoridades de Guatemala le siguen el rastro a los responsables del asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral. A esta hora el cuerpo del artista se encuentra en una funeraria privada a la espera de ser repatriado el martes a Argentina. Para reír, para volver a ser feliz. Hasta ahora la investigación se centra en que el atentado iba dirigido al empresario Henry Fariña, quien conducía la camioneta en la que se transportaba el artista cuando fueron atacados por sicarios en Guatemala. Fariña, quien continúa en grave estado de salud, además de organizar conciertos internacionales, es dueño de varios negocios nocturnos en Centroamérica. El empresario se ofreció a llevar al Aeropuerto Internacional La Aurora a Cabral, quien tenía pensado trasladarse en los autobuses que ofrece el hotel, pero a última hora cambió de parecer. La necropsia realizada al cantante determinó que un disparo al lado izquierdo del cráneo fue el que acabó con su vida. El presidente Álvaro Colom le informó a su homóloga argentina Cristina Fernández de Kirchner que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala colaborará para esclarecer el crimen.
Entre tanto, continúan en Guatemala los gestos de rechazo por el asesinato del cantante de 74 años. Hoy sus seguidores se conglomeraron al frente del Palacio Presidencial para exigir que se haga justicia. Aquí se premia al que mata, no se castiga al que mata. Queremos justicia. ¡Justicia! Mientras que Latinoamérica se sigue estremeciendo por la muerte del cantante argentino. Una emergencia se registró en Villavicencio debido a un fuerte aguacero que provocó el desbordamiento del río Guayuriba, en el sur de la ciudad. Personal de la Defensa Civil llegó hasta el lugar y logró rescatar a una mujer con 8 meses de embarazo y a sus familiares que habían quedado aislados por las lluvias. Los organismos de socorro instalaron además un puente provisional para controlar la emergencia que dejó cerca de 20 familias afectadas. 3 personas murieron y 2 más resultaron heridas en un accidente de tránsito en Ibagué. El hecho se registró cuando el conductor de una camioneta chocó de manera violenta contra este poste, que quedó destruido por el impacto en el norte de la capital tolimense. Los heridos permanecen en cuidados intensivos. Las autoridades investigan si el exceso de velocidad o el posible consumo de alcohol fueron las causas del accidente. La Dijín evitó un asalto a un consultorio médico en el barrio Castilla de Bogotá. 7 personas fueron capturadas cuando intentaban huir por los tejados del sector. Se están botando por los techos, reporte que se están botando por los techos. Hasta este consultorio médico del barrio Castilla llegaron unidades del grupo antiatracos de la Dijín. Tan pronto ellos observan la presencia de la policía, intentan huir, cada quien por un camino diferente, lanzando sus armas de fuego. ¡En el piso, mijo, en el piso! Los uniformados entraron al lugar y encontraron a los hombres en los techos de la casa. Uno de estos sujetos, en su afán de huir de la persecución de la policía, estando ya por encima del techo, cae precisamente en las instalaciones del consultorio. Los mismos médicos que habían sido víctimas tuvieron que atenderlo. Según la Dijín, esta banda de asaltantes estaba dedicada al hurto de apartamentos y locales comerciales en la localidad de Kennedy. La recuperación de 30 millones de pesos, de varios celulares y pertenencias que habían sido hurtadas momentos antes a pacientes de ese consultorio. Las autoridades pidieron a la comunidad denunciar cualquier intento de atraco. En las últimas horas murió una abogada de la gobernación de Quindío que resultó herida por una bala perdida en la población de Calarcá. La mujer regresaba de Armenia con su hija cuando fue alcanzada por el proyectil. Juliana Ospina, de 17 años, hija de la funcionaria fallecida, relató que cuando se bajaron de un vehículo de servicio público en la plaza de mercado de Calarcá, quedaron en medio de la balacera. Y al cruzar la calle empezaron los disparos. Yo venía con ella, pues veníamos juntas cuando ella se cayó, quedó boca abajo y ya cuando la miré ella ya estaba mal porque la bala le entró por el cuello y le rompió la médula. Como un acto de intolerancia que cobra la vida de una persona inocente, calificaron familiares y personas allegadas la muerte de esta abogada que trabajaba desde hace 10 años en la gobernación del Quindío. Los 2 solitos quedamos, estábamos acompañados de una gran mujer, María de los Ángeles Sánchez, una dama, todo cabal. Jalil Avendaño, secretario de Educación del Quindío y amigo de la abogada que se desempeñaba en el área jurídica de la gobernación, lamentó lo sucedido. Una lamentable pérdida de una extraordinaria funcionaria, una extraordinaria mujer, una inmejorable profesional por su formación, por su forma de ser, por ejemplo que daba a la comunidad. La policía informó que los presuntos responsables de la balacera fueron capturados y judicializados. Un niño de 5 años murió al ser alcanzado por un rayo en zona rural de Cartagena. Según familiares de Myron Moisés, el niño murió debido a la descarga que recibió cuando jugaba debajo de un árbol en medio de la llovizna. El niño fue trasladado de inmediato a un centro de salud, pero allí falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos. Habitantes del sector aseguran que no es la primera vez que se presentan este tipo de emergencias, pues normalmente cuando llueve, los rayos caen muy cerca de sus viviendas. Él quedó enseguida, lo dejó la centella tirado. Y ahí el tío salió y se puso las manos en la cabeza en vez que el sobrino estaba tirado sobre la raíz del palo. Hace 12 años las FARC se tomaron la población de Puerto Rico meta. Por eso, policías y familiares de los uniformados que siguen secuestrados desde entonces se reunieron para rendirles un homenaje y exigir su liberación.
Más de 300 personas acompañaron a los familiares de los policías secuestrados hace 12 años en la toma Puerto Rico Meta. Fran Trejos, liberado por las FARC, recordó los duros momentos que vivió durante la toma guerrillera. Y bueno, aproximadamente unos 3.000 hombres que rodearon la estación, hasta 3 días lograron para podernos vencer. Con una marcha y una cadena de oración, familiares, policías y amigos pidieron porque quienes permanezcan cautivos sean dejados en libertad. Que piensen en sus familiares, que ellos los están esperando acá, que yo sé que mi Dios les va a lograr el milagro de devolverlos a la libertad. En poder de las FARC aún están secuestrados los suboficiales Jorge Humberto Romero Romero, Jorge Trujillo Solarte, Carlos José Duarte, Wilson Rojas Medina y José Libardo Forero Carrero. Sí, es bastante difícil, la verdad. Son 12 años en los que han pasado bastantes cosas, bastantes fechas importantes para una mujer en especial, en el que siempre he necesitado de la compañía de mi padre. El acto finalizó con la transmisión en vivo del programa Voces del Secuestro en Villavicencio. Una cámara de televisión del canal Caracol fue robada en la ciudad de Sincelejo cuando el equipo del programa Séptimo Día realizaba una grabación en el norte de esa ciudad. La cámara fue hurtada por 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta e intimidaron al equipo periodístico con un revólver. De inmediato las autoridades desplegaron operativos de registro y control en la ciudad, pero hasta el momento no han logrado capturar a los delincuentes. El ejército recuperó una maquinaria pesada que había sido hurtada por guerrilleros de las FARC en zona rural de Yondó, Antioquia. El robo se registró cuando el personal que maniobraba la maquinaria arreglaba las vías de la zona rural de esta población antioqueña. Pero gracias a la rápida acción del ejército se logró recuperar la máquina y llevarla hasta el perímetro urbano. El alcalde de Yondó, Jorge Rodríguez, además denunció supuestas amenazas de muerte por parte de la guerrilla. Yo tengo amenazas por las bandas criminales y otras amenazas por grupos, se hacen llamar guerrilla, porque no hemos dejado de incursionar ni administrar aquí en nuestro gobierno. Buenas tardes. Cuando usted acude a una empresa de correos, mensajería o carga a reclamar una encomienda y se encuentra con la sorpresa de que esta ha sido entregada a otra persona, está frente a una expoliación. Esto es un fraude del que fue víctima la empresa de mensajería, pero que también lo perjudica. En esos casos, si la responsabilidad de que la encomienda haya sido entregada a otra persona no fue causada por omisión o por error suyo o de quien realizó el envío, usted tiene derecho a exigir la indemnización a la empresa contratada para su transporte. Según el decreto 229 de 1995, para los envíos nacionales y para los que se hagan desde Colombia hacia otro país, el monto de las indemnizaciones es 5 veces el del valor de la tarifa que se haya pagado por el servicio. Pero si el envío fue asegurado, la indemnización es de 5 veces el valor del envío más el precio asegurado. Si la encomienda proviene de otro país, la indemnización por concepto de pérdida, expoliación o avería de los envíos del servicio de correo internacional registrado será el valor que se señale en los convenios o acuerdos suscritos en la Unión Postal Universal. En esos casos se podrá exigir el pago de un valor estimado por cada kilo, el valor de lo cancelado por el servicio y el pago del seguro, si fue contratado. Es importante tener en cuenta que en primer lugar el derecho le corresponde al remitente, pues se entiende que los envíos le pertenecen a él hasta que sean recibidos por el destinatario. Pero si el remitente renuncia, entonces la indemnización puede ser reclamada por el destinatario. Si el reclamante es el destinatario y no posee recibo, deberá solicitárselo al remitente o en su defecto indicarle la necesidad de efectuar el reclamo en el servicio postal de origen del envío. Recuerde siempre pedir y conservar los documentos o datos que el remitente le dé acerca del envío. Según el reglamento del servicio postal, existe un plazo de 90 días para la presentación del respectivo reclamo. Después de este tiempo, el servicio postal quedará exento de toda responsabilidad. Si la empresa no le responde, usted puede dirigirse al Ministerio de Comunicaciones, que es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas del servicio postal o de mensajería. Revise este y otros temas en www.caracoltv.com y recuerde, en Noticias Caracol le contamos a qué tiene derecho y quién debe darle la información que necesita. Hasta pronto. Germán Vargas Lleras, el nuevo ministro de las leyes cruciales, las víctimas, las elecciones, la unidad nacional, los debates. Entrevista de la gran alianza periodística Caracol Televisión, Caracol Radio y El Espectador. Germán Vargas Lleras, mañana en directo desde las 7 de la mañana. Vea la radio, oiga la televisión y léalo en El Espectador. Noticias Caracol, primero en noticias.
Un barco con 182 pasajeros a bordo naufragó en el río Volga, en Rusia. 84 personas sobrevivieron a este accidente, mientras las autoridades continúan en las labores de rescate. Otras noticias del mundo en nuestro panorama internacional. Así quedó un tren de pasajeros en la India luego de que se descarrilara. 15 personas murieron y otras 100 resultaron heridas durante el accidente que se registró cerca de la estación de Malwa en la región de Uttar Pradesh. Después de permanecer 8 días atrapados a 320 metros de profundidad en una mina de carbón de China, las autoridades rescataron con vida a 2 trabajadores. Un equipo de 110 socorristas intenta sacar a otros 12 mineros que aún se encuentran bajo tierra. Este nuevo sismo de 7,1 grados en la escala de Richter que sacudió en el oriente del país nipón causó pánico entre los japoneses. El terremoto obligó a emitir una alerta de tsunami en las costas de Miyagi, Iwate y Fukushima, que luego fue levantada. Comenzó en Siria el diálogo nacional convocado por el presidente de ese país, Bashar al-Assad. Las conversaciones en las que participan opositores se llevan a cabo en Damasco, en medio de duras críticas por falta de una agenda clara y con la resistencia de algunos sectores opositores. Gracias y adiós. Con este titular se disculpó en su última edición el diario británico News of the World, luego de que debió cerrar su publicación tras 168 años por el caso de las escuchas ilegales. El diario, que salió hoy por última vez con una tirada de 5 millones de ejemplares, destinará el dinero que recaude a una organización benéfica. El presidente Juan Manuel Santos se encuentra a esta hora en Popayán evaluando la situación de orden público en ese departamento tras los más recientes ataques de las FARC. El mandatario además anunció que visitará la población de Corinto, una de las más afectadas. Vamos en directo con Freddy Calvache a la capital del Cauca. ¿Qué ocurre allí a esta hora, Freddy? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues a esta hora, como bien lo dice usted, el presidente Juan Manuel Santos Calderón preside aquí en la tercera división del Ejército el Consejo Extraordinario de Seguridad. Ha recibido un reporte oficial del parte del almirante Edgar Celi, comandante general de las Fuerzas Militares, así como el general Oscar Naranjo, sobre lo que pudo haber sucedido en estos 2 atentados terroristas de las FARC en las poblaciones de Corinto y Toribío. Asimismo, se ha establecido que 600 hombres de las Fuerzas Especiales, tanto de la Policía como del Ejército, llegarán hasta el departamento del Cauca para reforzar la seguridad, sobre todo en el nororiente del departamento del Cauca, donde se cumplen operaciones en contra del máximo jefe del guerrillero de las FARC, el señor Cano. Y se ha ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos por alias Jaimito. Es el tercer cabecilla del sexto frente de las FARC, señalado por las autoridades de ser el autor de estos 2 atentados en las poblaciones del departamento del Cauca y de los hostigamientos que también fueron simultáneos a otras poblaciones como Caldono, como Toribío y las poblaciones de Mondomo. Asimismo, se pudo establecer que el presidente de la República en más o menos 30 minutos sellará este Consejo de Seguridad y viajará hasta la población de Corinto, donde con los pobladores, con los más afectados por estos atentados terroristas, pues verá el partido de fútbol de la Selección Colombia frente a Bolivia y hablará sobre las ayudas que les entregará a las familias que resultaron afectados por este ataque de las FARC. Estaremos pendientes sobre lo que pueda establecerse después de este Consejo de Seguridad, sobre las declaraciones que entregará el presidente de la República o sus ministros, o en su defecto los altos mandos militares y de la policía, sobre las conclusiones de este Consejo de Seguridad. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Freddy, gracias. Tras el crítico balance del sistema de salud hecho por la Corte Constitucional esta semana, el Gobierno Nacional anunció que no descarta que sean intervenidas otras EPS. Actualmente se hace un seguimiento especial a las empresas que siguen obligando a los pacientes a presentar tutelas para obtener medicamentos o tratamientos. En la presente semana se hicieron visitas a 5 EPS en el país. Algunas de estas empresas se les ordenará poner en marcha un plan de mejoramiento, mientras otras podrían ser intervenidas, como ocurrió con Saludcop. Pues sí, esperemos a ver qué sucede. Pues estos temas se avisan realmente en el momento que se identifiquen y que dentro de un proceso de verificación o de visita se pueda identificar que se presentan causales para ello. Frente a las quejas constantes de la ciudadanía en relación con fallas en la entrega o autorización de medicamentos o tratamientos incluidos en el plan obligatorio de salud, la superintendencia ya ha pasado de las advertencias a las sanciones con varias EPS. Además, por irregularidades en la prestación de los servicios, también están siendo investigados hospitales y entidades territoriales. Nosotros tenemos en este momento cerca de 16
IPS, prestadores intervenidos, y también tenemos 3 departamentos que son Arauca, Chocó y Bolívar, y tenemos también intervenidas 2 loterías. Finalmente, el superintendente sostuvo que espera que muchos de los inconvenientes que denuncian los usuarios puedan empezar a ser superados con la actualización del Plan Obligatorio de Salud, que deberá estar lista en diciembre próximo, como lo anunció el Gobierno Nacional. Buenas tardes. Aproximadamente 5 de cada 1000 personas tienen hernia hiatal, un problema digestivo cuyas causas aún no son bien conocidas, pero sí existen algunos factores de riesgo. Por ejemplo, son más frecuentes en las personas mayores de 50 años, también en aquellos con obesidad, en los que fuman durante el embarazo o en personas con síntomas persistentes como tos, vómito o estreñimiento. En estos pacientes puede haber una debilidad del diafragma, que es el músculo que separa el tórax, los pulmones, el corazón de los órganos del abdomen, como el estómago y los intestinos. Esa debilidad puede hacer que una parte del estómago entre al tórax y ahí se forma la hernia hiatal y pasa a través de este orificio, que es por donde normalmente baja el esófago. Las hernias hiatales pueden ser pequeñas o grandes. En cuanto a los síntomas, están ausentes en algunos pacientes que nunca se enteran que tienen una hernia. En otros puede producir acidez, dolor abdominal o eructos frecuentes. Pero ¿cómo se trata la hernia hiatal? Raúl Cañadas, gastroenterólogo, nos cuenta algo muy interesante del manejo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. En términos generales, la hernia hiatal no tiene un tratamiento específico porque es una condición relativamente frecuente en la población general. Sin embargo, algunas hernias que son grandes, llamamos hernias grandes, las que son mayores de 7 centímetros, que están muy sintomáticos, síntomas de reflujo como tal, pudieran tener la opción de tratamiento quirúrgico o operatorio. Doctor Cañadas, gracias. Su recomendación final sobre la hernia hiatal. Los síntomas que hay que estar alerta son los síntomas inherentes al reflujo de ácido desde el estómago hacia el esófago. Y básicamente, el término común empleado es la griera frecuente o la regurgitación, o que se devuelve, sensación de que se devuelve el alimento hacia la boca. En esas condiciones amerita un tratamiento específico por personal especializado, específicamente de gastroenterólogos. Para todos, pues un cordial saludo, buenas tardes, y la recomendación especial es, si hay síntomas, mejor consulte. Mejor consulten. Muchísimas gracias, doctor Cañadas. Así que el tratamiento depende de cada paciente, si hay complicaciones del tamaño de la hernia y de la presencia de problemas asociados como úlceras o reflujo. Hasta aquí nuestra cita. Feliz tarde. Doctora, gracias. En el primer semestre de este año, Bancoldex logró un récord histórico en la entrega de préstamos al sector exportador colombiano. Los grandes beneficiados fueron los pequeños y medianos empresarios. El presidente de Bancoldex, Santiago Rojas, aseguró que la dinámica del sector exportador colombiano se ve reflejada en el monto de los créditos aprobados. Bancoldex desembolsó 420 millones de dólares a junio de este año a través del sector financiero para el sector exportador colombiano. En el año pasado se desembolsaron menos de 300 millones de dólares en este mismo periodo al sector exportador. Luego tenemos una diferencia muy importante de la dinámica del sector exportador este año. Explicó que el éxito de la demanda es muy claro. Porque es un buen negocio. Realmente las tasas que está manejando Bancoldex para el sector exportador de créditos en dólares a corto, mediano y largo plazo son muy atractivas. Además de que se crearon líneas especiales para ayudar a damnificados por el invierno y a quienes perdieron los beneficios de la APDEA y ahora deben pagar aranceles mientras entra en vigencia el TLC con Estados Unidos. Los habitantes de Quibdó están desesperados por la cantidad de basuras que permanecen desde hace 3 días en las calles de esa ciudad. El motivo, el cierre del único basurero de la capital, que fue sancionado por no recoger en su totalidad los residuos que habían sido dejados en una vía hace 8 días. Las calles de Quibdó permanecen inundadas de desechos sólidos luego que la Corporación Ambiental ordenara cerrar el único relleno sanitario. Arnold Rincón, subdirector ambiental de Codechocó, explicó las razones que motivaron el cierre. La operación de los residuos sólidos en el municipio. ¿Ya? Venimos con múltiples quejas de los habitantes del sector de Tutunendo y del sector Cristal Botadero. Igual hicimos 5 visitas técnicas, tratamos de formar una agenda, para hacer un plan de contingencia. El plan de contingencia iba muy lento.
La situación es crítica, pues los habitantes dicen que ya no soportan los malos olores por cuenta de las basuras. Con la basura, sacarla toda para allá y ahí está, desde anoche se sacó y no lo han recogido, no ha pasado y eso es el inmundo. Ante la emergencia, el secretario del Medio Ambiente de Quibdó y directivas de EPM Aguas del Atrato tratan de implementar un plan contingencia. Tocaría contratar volqueta, dado de que los particulares, dado que los vehículos de Aguas del Atrato no pueden prestar el servicio. ¿Y a dónde irían a llevar eso? Una de las alternativas que estamos evaluando, pues, de material reciclado, podríamos almacenarlo en lo que eran las instalaciones del antiguo matadero de la ciudad de Quibdó. Entre ayer y hoy hemos retirado por lo menos la producción de 3-4 días. ¿Qué nos falta? Estas pilas, volverlas a entrar de nuevo al botadero. ¿Cuánto nos puede llevar eso? Unos 8 días. Diariamente son cerca de 60 toneladas de basuras las que se recogen en la ciudad. En Quibdó, Cristian Cuesta, Noticias Caracol. Cerca de 1.200 niños y niñas de 27 municipios de Caldas recibieron una invitación especial de la gobernación. Los menores visitaron sitios turísticos y los lugares más atractivos de Manizales en el marco del programa 1000 Angelitos. Más de 1000 niños cumplieron el sueño de llegar a Manizales a disfrutar de 3 días de diversión y conocimiento de lugares que nunca en sus municipios habían tenido la oportunidad de disfrutar. Guiados por la Secretaría de Gobierno, recorrieron espacios culturales y recibieron charlas educativas. Para formarse como buenos ciudadanos, principios y valores, capacitándose como personas de bien para construir el tejido social que requiere el país. La mayoría de estos menores viven en zonas rurales afectadas por el conflicto armado del país. Por eso para ellos fue muy bonito ser soldados por un día en el batallón Ayacucho de Manizales. Han podido compartir con nosotros la realidad que somos, seres humanos con muchas ganas de servir. No, pues muy bien, porque uno conoce partes que uno no conoce. Y es muy bacano conocer las cosas que... Es una nueva experiencia. Los niños recorrieron parques, monumentos de la ciudad, sitios turísticos y de diversión, y el Palacio de la Gobernación de Caldas, donde fueron recibidos por el gobernador Mario Aristizábal, dentro del programa social 1000 Angelitos. ¿Tiene una noticia positiva que contar? Envíela a @Noticias Caracol. Y esta es una noticia realmente dulce. En Guapsá, Santander, este fin de semana fabricaron la melcocha más grande de Colombia, pero además ya anunciaron que el próximo año irán por el Guinness Record. Durante más de 7 horas, los campesinos del municipio de Guapsá, en Santander, trabajaron en la preparación de lo que ellos denominaron la melcocha más grande de Colombia. El dulce midió 12 metros de largo y fue hecho con materia prima de la región, panela y amor. Dioselina Gutiérrez aseguró que nunca en su vida había visto algo así. Tengo 84 años. Desde que yo he visto hasta ahora ha salido una melcocha muy hermosa, sabrosa. Hoy hicimos la melcocha más grande del país. Esta no es, pero sí hicimos una de 12 metros, que es la más grande, alcanzó para compartir con todos los presentes y nos sobró. En canaletas de bambú fue servida para deleitar el paladar de turistas y habitantes del municipio. Todos los visitantes de los diferentes municipios, las diferentes colonias que vinieron de Bogotá, de Bucaramanga, pudieron degustar esta deliciosa melcocha aquí en el trapiche del primer centro panelero de Santander. La melcocha fue elaborada durante las ferias y fiestas del municipio y se espera para el próximo año participar en los Guinness Records con un dulce que supere los 40 metros de largo.